Bienvenidos chicos a un nuevo video. Soy Ignacio Ruiz Coribadino y hoy vamos a comenzar a trabajar con planos en R3, es decir, en el espacio, comenzando con la parte de las ecuaciones de los planos y algunos conceptos básicos. Comencemos con el primer tipo de ecuación, que en este caso se asemeja a la primera ecuación que vimos para la recta, en este caso la ecuación vectorial del plano. ¿En qué consiste esto? Un plano queda completamente definido al conocer un punto de paso, con esto nos referimos a un punto que pertenezca al plano, y dos vectores directores que no tengan la misma dirección, ¿sí? Porque recuerden que el plano, a diferencia de la recta, es bidireccional o bidimensional, tiene dos dimensiones, mientras la recta es unidireccional o unidimensional, tiene una sola dimensión. La ecuación vectorial del plano va a salir de esta expresión. ¿Esta expresión qué nos está diciendo? Esta expresión nos está diciendo que todos los puntos X del espacio que vayan a pertenecer al plano tienen que ser aquellos puntos X de tal forma que al armar el vector AX, donde A es el punto conocido, este vector AX tiene que ser combinación lineal de los dos vectores directores U y B. Estos de aquí son U y B. ¿A qué nos referimos con combinación lineal? A que el vector AX tiene que ser igual a una suma entre los múltiplos de U y los múltiplos de B. Fíjense que T es un escalar, S es un escalar, T por U es un múltiplo de U, S por B es un múltiplo de B. Al sumarlos obtenemos una combinación lineal de U y B, y ese es el vector AX. Entonces, de vuelta, los puntos X que satisfagan esto, dados el punto de paso A y los dos vectores directores U y B, van a pertenecer al plano. Pero la mejor forma de ver esto es verlo gráficamente, así que vamos a eso. Como pueden ver aquí tenemos un plano cualquiera y tenemos en este caso tres objetos dentro del plano. Este punto negro es el punto A, el punto conocido, y estos dos vectores son los vectores directores que, si se fijan, tienen direcciones distintas, apuntan a distintos lugares y obviamente ambos están incluidos en el plano. Fíjense que si lo pongo así de borde, se ve claramente que los dos están incluidos en el plano. Expliquemos entonces por qué el vector AX tiene que ser combinación lineal de estos dos. Hagamos primero la suma de estos dos vectores partiendo de este origen en común. Para sumar estos dos vectores, se acuerdan de haber visto en la teoría que tomamos este vector, lo colocamos aquí, este vector lo colocamos aquí formando un paralelogramo de esta forma, ¿sí? Y el vector suma es el que va desde aquí hasta esta punta, o sea, este vector. El extremo de este vector, ¿sí? Este punto es el que dijimos que era el punto X, el que no sabemos cuánto vale. Fíjense que el vector AX queda incluido en el plano porque justamente el vector AX se obtuvo como este vector más este vector. Ahora fíjense qué pasa si muevo el punto. Si muevo el punto, se modifican los vectores en magnitud y en sentido, pero no cambian su dirección. Sí, justamente estos vectores que obtengo aquí son múltiplos de los dos anteriores. Y este punto, el X, que me forma el vector AX, ¿sí? El vector AX entonces sigue siendo combinación lineal de estos dos vectores. No importa dónde lo mueva, ¿sí? Siempre se puede obtener como combinación lineal de esos dos, por supuesto, siempre que quede dentro del plano. Fíjense que el vector AX siempre queda dentro del plano y por lo tanto el punto X queda dentro del plano. El punto X puede quedar fuera del plano. No, si queda fuera del plano, obviamente no va a pertenecer al mismo. ¿Por qué? Porque el vector AX, al ser combinación lineal de estos dos, siempre queda
en la apertura que forman estos dos vectores. Fíjense, este vector y este forma una apertura que va desde aquí hasta aquí. El vector AX, que está en azul, siempre queda en el medio, ya sea para un lado, para el otro, pero siempre queda en el medio. Incluso si me pongo aquí afuera, el punto sigue perteneciendo al plano y el vector AX sigue siendo combinación lineal de estos dos. Hago esto también para marcarles de que el plano no tiene bordes, sino que aquí es simplemente para ver el dibujo. Esto se extiende hasta el infinito por los cuatro lados. Aquí el punto sigue perteneciendo al plano, ¿sí? Esa es la explicación de por qué el vector AX tiene que ser combinación lineal de estos dos para que el punto X pertenezca al plano. Otra cosa que quiero mostrarles es que estos dos no son los únicos vectores directores del plano. Fíjense que los puedo modificar. Voy a tomar esto aquí y lo voy a mover. Fíjense que obtengo una combinación distinta para el mismo vector. Si lo pongo por aquí, por ejemplo, tengo otro par de vectores que me produce el mismo efecto, ¿sí? Y si muevo el punto, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a hacer combinación lineal de esos dos, pero ya tomando otros dos vectores como base. ¿Para qué hago esto? Para mostrarles que no hay ni una, ni dos, ni tres ecuaciones vectoriales del plano, sino que hay infinitas ecuaciones vectoriales del plano. Yo podría mover también el punto del lugar y girar los vectores siempre que queden en el plano, los celestes, y voy a obtener otra ecuación vectorial del plano, ¿sí? Bueno, volvamos a la otra parte entonces. Entonces, habiendo explicado eso, a partir de aquí el vector AX se puede expresar como X menos A, ¿sí? De la siguiente forma, y despejando A desde aquí para el miembro de la derecha nos queda de esta manera, que sería la ecuación vectorial del plano escrita en forma compacta, donde vemos que el punto X, cualquier punto X del plano, se obtiene como A más T por U más S por B. Dándole un valor a T, o sea un número real, y dándole un valor a S, otro número real, vamos a obtener un punto X del plano que justamente cumple con la condición de que el vector AX es combinación lineal de estos dos vectores y queda en el medio de la apertura de esos dos, ¿sí? Bien, y la forma desarrollada de esta ecuación o de esta expresión es la siguiente, ¿sí? Desarrollada por componentes nos queda de esa manera. Entonces estas dos, una compacta, otra en forma desarrollada, son las ecuaciones vectoriales del plano. Pasemos entonces ahora a la segunda ecuación, o el segundo tipo de expresión para el plano, que va a ser la ecuación punto normal, y a partir de ella nos va a salir la ecuación cartesiana implícita, ¿sí? En este caso, un plano va a quedar también completamente definido al conocer de vuelta un punto de paso. Siempre es importante conocer el punto de paso, porque si no, no se puede conocer exactamente cuál es el plano. Y en este caso, a diferencia del anterior, vamos a tener un vector perpendicular al plano. En vez de tener dos vectores con direcciones distintas que están incluidos en el plano, en este caso tenemos un vector que es perpendicular a todo el plano. Y la expresión que se saca es esta, ¿sí? De vuelta aparece el vector AX, y en este caso aparece el vector N, el perpendicular al plano, que lo vamos a llamar directamente vector normal en plano. Igual que en el caso anterior, o de forma similar, para que un punto X pertenezca al plano, el vector AX, ¿sí? Que se forma con ese punto X y el punto de paso, tiene que, con el vector normal, dar un producto escalar igual a 0. ¿Por qué ponemos esto del producto escalar? Porque, como ya habíamos visto, si el producto escalar es igual a 0 y estos dos vectores, ninguno de los dos es el nulo, quiere decir que ambos son perpendiculares. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si el vector normal es perpendicular al plano y el vector AX está dentro del plano, no queda otra que el vector AX tenga que ser también perpendicular al vector normal. Pero igual que hace rato, la mejor forma de ver esto es hacerlo gráficamente, así que vamos a eso. Como ven, en este caso tenemos
el plano que estamos buscando definir, tenemos el punto de paso, ¿sí? Y tenemos el vector en azul que es perpendicular a todo el plano. Tal vez aquí no se vea bien, pero se acomoda un poco la vista, ¿sí? Ahí se puede ver esta línea en definitiva que aparece, que no es una línea, que en realidad es el plano. Se puede ver fácilmente que forma un ángulo recto con este vector. No importa de qué lado lo miren, siempre se va a formar el ángulo recto, ¿sí? Bien, entonces teniendo este vector, que es el vector normal, expliquemos por qué justamente el producto escalar del vector AX con este tiene que ser igual a 0. Entonces tomamos un punto cualquiera del plano, ¿sí? Que va a ser el punto X, que me representa cualquier punto del plano, y este es el vector AX en cuestión. Si se fijan, al pertenecer al plano, el punto, y por lo tanto también el vector AX, como el plano es perpendicular al vector normal, el vector AX, no importa dónde esté, también tiene que ser perpendicular al vector normal, y por lo tanto el producto escalar entre esto y esto tiene que ser igual a 0. Aquí incluso es más fácil de ver que, fíjense que si lo pongo así, si este punto lo saco ya sea para arriba o para abajo, el vector que se forme, AX, en este sentido aquí o en este sentido aquí, no va a ser de 90 grados, ¿sí? Como está pasando en este caso. Fíjense que ahí el ángulo es siempre de 90 grados, obviamente siempre que el punto pertenezca al plano, como está pasando en este caso. Vuelvo a insistir con esto, el plano no tiene bordes, se extiende infinitamente, pero simplemente el programa le marca los bordes como para poder observarlo, ¿sí? Esa es la idea respecto de por qué el vector AX, este, tiene que ser perpendicular con este, y por lo tanto el producto escalar tiene que ser igual a 0. Si expresamos ahora el vector AX como X menos A, nos va a quedar de esta manera. Al desarrollarlo por componentes nos va a quedar así, ¿sí? El vector, perdón, el punto X es X y Z, el punto A es A1, A2, A3, y al vector normal le vamos a poner las componentes A, B y C. Ya van a ver por qué, ¿sí? Desarrollamos esto, la diferencia nos queda así, y al hacer este producto escalar igualado a 0 y acomodar un poco, vamos a llegar a la ecuación cartesiana implícita del plano, que es la siguiente, como aparece de esta manera, ¿sí? Ahí la remarcamos. Si se fijan, las componentes A, B y C del vector normal terminan siendo los coeficientes A, B y C de los tres términos asociados a las variables X, y Z respectivamente. Esto es muy importante porque nos permite, dado una ecuación cartesiana implícita como esta, saber automáticamente cuál es su vector normal, simplemente observando los coeficientes que multiplican a X, a Y y a Z. Bien, pasemos entonces a lo siguiente, que también es importante, que es el pasaje de la forma vectorial a la forma cartesiana, y después vamos a hacer la vuelta, es decir, pasaje de la forma cartesiana a la forma vectorial. Tenemos la ecuación vectorial del plano y tenemos la ecuación punto normal, ¿sí? De aquí vamos a hacer el enganche para pasarla a la forma cartesiana, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que en la ecuación vectorial tenemos dos vectores que pertenecen al plano, ¿sí? Que están incluidos en él. Y en la ecuación punto normal tenemos un vector que es perpendicular al plano, ¿sí? ¿Cómo se relacionan entonces estos vectores? La relación que existe entre U y B y el vector normal es la siguiente, ¿sí? El vector normal, que no conocemos porque lo que conocemos es esta, la forma vectorial, se puede obtener como el producto vectorial entre U y B. ¿Por qué? Sencillo. Si estos dos vectores pertenecen al plano
y todo el plano es perpendicular al vector normal, porque explicamos hace rato, el vector u y el vector b también son perpendiculares al vector normal, ¿sí o no? ¿Y qué operación nos permite obtener un vector perpendicular a dos dados? El producto vectorial, ¿sí? Que ya vimos, ya se explicó, que tiene como característica principal que el resultado de un producto vectorial es perpendicular a los dos vectores en cuestión que están interviniendo, ¿sí? Si quieren lo podemos ver rápidamente de forma gráfica y después seguimos con la explicación del pasaje de forma vectorial a forma cartesiana. Como pueden ver, tenemos de vuelta el plano con su punto de paso y sus dos vectores y vectores. El producto vectorial entre estos dos vectores nos va a terminar dando un vector de esta forma, cuyo sentido, o en realidad cuya dirección, va a ser perpendicular a estos dos. ¿Por qué siempre va a ser de esa forma? De vuelta, si el plano, todo el plano tiene que ser perpendicular al vector normal, cualquier vector que esté dentro del plano, el cual es el caso de estos dos vectores, también tiene que ser perpendicular al vector normal. Entonces, al hacer el producto vectorial entre cualquier par de vectores, de direcciones distintas obviamente, que estén dentro del plano, el resultado va a ser este vector normal o alguno de sus múltiplos, que en definitiva va a terminar siendo lo mismo a la hora de sacar, ¿sí?, la ecuación cartesiana implícita del plano. Como pueden ver, aquí el ángulo que se forma es siempre de 90 grados, ¿sí? Reemplazando entonces este producto vectorial aquí en la segunda expresión, nos queda de esta manera, que si se fijan es un producto mixto que lo podemos expresar así. Y recuerden, como vimos en un video anterior, que el producto mixto se puede calcular como un determinante, donde en la primera fila aparecen las componentes del vector x, en la segunda las componentes del vector u y en la tercera las componentes del vector b. Lo veamos mejor con un ejemplo, como muestro aquí, ¿sí? En este caso tenemos un plano cualquiera, ¿sí?, en su forma vectorial, donde tenemos el punto de paso y los dos vectores directores multiplicados cada uno por su respectivo parámetro t y s. Veamos entonces cómo se pasa esto de la forma vectorial a la cartesiana utilizando el concepto mostrado hace un ratito. Este punto x es el de componentes x y z, ¿sí? Esto de aquí es el punto A, con lo cual el vector a x haciendo x menos a nos queda x menos 2, ¿sí? X menos 2, y más 2, y menos menos 2 es y más 2, y z menos menos 1 es z más 1. Esto de aquí es el vector u, y esto de aquí es el vector b. Tenemos que calcular entonces el producto mixto entre estos tres vectores e igualarlo a 0 para que salga la ecuación cartesiana implícita del plano. Escribimos entonces las barras de determinantes. En la primera fila escribo las componentes del vector ax, en la segunda las del vector u y en la tercera las del vector b. Y no me olvido de igualar a 0. Comienzo entonces a resolver este determinante por Laplace en la primera fila, que termina siendo lo más cómodo porque se asemeja mucho al cálculo del producto vectorial. Entonces, haciendo Laplace en la primera fila, me queda el primer elemento por su cofactor. Lo vamos a hacer rápido. Si quieren lo pueden verificar. Aquí tenemos signo de la posición es positivo, tacho fila, tacho columna, nos quedan estos 4. 1 más 1 es 2, ¿sí? Y 2 por el número 1 del signo de la posición nos queda 2 por 1, 2. 2 es el cofactor, más este elemento y más 2 por su cofactor. Tacho fila, tacho columna, nos quedan estos 4, o sea, estos 2 y estos 2 nos quedan 1, menos 2 es menos 1, y menos 1 por el menos 1 del signo de la posición nos queda menos 1 por menos 1, 1, sigue el cofactor aquí, más este elemento, z más 1 por su cofactor nos queda tacho fila, tacho columna, menos 1, menos 2 es menos 3,
y menos 3 por el 1 del signo de la posición, nos queda menos 3 por 1, menos 3. Distribuyendo estos escalares dentro de los paréntesis nos va a quedar de esta manera, y al acomodar un poco nos termina quedando que la ecuación cartesiana implícita del plano es 2x más y menos 3z menos 5 igual a 0, donde pueden ver que el vector normal es el de componentes 2, 1, menos 3, y se podría haber obtenido haciendo el producto vectorial entre u y b, y por lo tanto es perpendicular a ellos dos. Y otra cosa que pueden verificar es que el punto A pertenece al plano porque verifica esta ecuación. Si quieren lo hacemos. 2 por 2 es 4, menos 2 nos queda 2, ¿sí? Y menos 1 por menos 3 es 3. 2 más 3, 5, menos 5, 0. Otra cosa que pueden hacer es darle un valor a t, darle un valor a s, hacer la suma a obtener un x del plano y ver que verifica esta ecuación, ¿sí? De esa forma se obtuvo la ecuación cartesiana implícita a partir de la ecuación vectorial. Ahora hagamos el proceso en el sentido inverso. A partir de esta ecuación obtengamos la ecuación vectorial del plano. Hagamos entonces el pasaje de forma cartesiana a forma vectorial. ¿Cómo se hace? Se hace despejando y expresando la variedad lineal. Sí, es más sencillo. Vamos a tomar la ecuación que teníamos hace rato, la que acabamos de sacar, 2x más y menos 3z menos 5 igual a 0, y vamos a trabajarlo como si fuese un sistema de ecuaciones donde tenemos una sola ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es expresar el conjunto solución. ¿Cómo? Si tengo una sola ecuación y tres variables es porque hay una variable dependiente y dos variables libres. Despejo una variable. ¿Cuál variable despejo? La más fácil. En este caso, la más fácil de despejar es y. Entonces me queda que y es igual a menos 2x más 3z más 5. A partir de ahí expreso el conjunto solución, teniendo en cuenta que las variables libres se expresan tal cual están y la variable dependiente se expresa en función de las libres. Nos queda de esta forma, ¿sí? X es variable libre, se expresa como está, y depende de x y z, lo expreso de esta forma, ¿sí? Lo que sacamos de la igualdad, y z es variable libre, también se expresa tal cual está. Y a partir de esto, como ya explicamos en videos anteriores del práctico 3, expreso la variedad lineal. ¿Cómo vamos a hacer para expresar la variedad lineal? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir que el x y z de la solución lo vamos a expresar como suma de estos tres elementos. El primero viene de los números que no dependen ni de x ni de z, así de los números sueltos. El segundo viene de los términos que están en función de x y el tercero de los términos que están en función de z, ¿sí? ¿Cómo saqué cada uno? Simplemente observando cada componente. Fíjense, en la primera componente no hay número suelto, o sea que aquí pongo un 0. Hay una x, pongo la x aquí. No hay z, pongo 0 para lo que depende de z. En la segunda componente hay un número suelto que es el 5, por eso lo pongo aquí en la segunda componente. Hay un menos 2x, o sea que lo pongo aquí como menos 2x. Y hay un 3z, lo pongo aquí como 3z. Y en la última componente no hay ni número suelto, ni ningún término respecto a x, solamente hay una z, lo pongo de esta forma. De tal manera que si ustedes hacen la suma de estos tres, van a volver a lo que tienen aquí arriba, ¿sí? Por último, lo que hago aquí es sacar la x por fuera del paréntesis y lo mismo la z y nos queda de esa forma. Fíjense que comienza a tener aspecto de ecuación vectorial del plano. Lo único que voy a hacer es cambiar la x por una t, la z por una s, y nos va a quedar de esa forma. Perdón, lo cambié por alfa y beta en este caso. Y tenemos entonces la ecuación vectorial del plano. Pero si se fijan, esta ecuación vectorial del plano no es la misma que esta ecuación vectorial del plano, de la que partimos originalmente. ¿Por qué? Porque como había explicado anteriormente en la parte gráfica,
hay infinitas formas de expresar un plano en su forma vectorial, ¿sí? Puedo tomar cualquiera de los infinitos puntos para tomarlo como punto de partida y cualquiera de los infinitos pares de vectores que hay dentro del plano para tomar los vectores directores. Lo veamos ahora gráficamente y con eso estaríamos terminando. Lo que les quiero mostrar aquí gráficamente es que estas dos ecuaciones representan el mismo plano, ¿sí? Tenemos el plano en cuestión. Tenemos aquí los tres ejes, el rojo es el X, el verde es el Y, el azul es el Z. Marquemos la ecuación primero de el plano en función de la ecuación original, con la cual sacamos la cartesiana, y después mostremos la vectorial que salió a partir de la cartesiana. Entonces el punto 2 menos 2 menos 1 es este de aquí, ¿sí? Es 2 para X, menos 2 para Y, menos 1 para Z, cae ahí. Y marquemos los dos vectores, ¿sí? El 1, 1, 1 y el 2 menos 1, 1 desde este punto, o sea, son este vector y este vector. Y por lo que explicamos hace rato, fíjense, ambos están incluidos dentro del plano. A partir de este punto y estos dos vectores, se puede obtener cualquier punto de este plano. Ahora mostremos dónde quedan ubicados las componentes, o sea, este punto y los dos vectores de la segunda ecuación del plano. En este caso el punto 0, 5, 0 es este, o sea 0 para X, 5 para Y, 0 para Z, queda ahí sobre el eje Y, ¿sí? Como pueden ver. Y los dos vectores directores, este y este, son estos dos de aquí. Y fíjense que, por lo mismo que explicamos hace rato, también cualquier punto del plano, si quieren ocultemos los ejes, cualquier punto del plano se puede obtener a partir de combinación lineal de tanto estos vectores en negro con este punto o estos vectores en blanco con este punto, ¿sí? O sea que estas dos ecuaciones representan el mismo plano y obviamente que no son las únicas, hay infinitas formas de expresar un plano a partir de su ecuación vectorial. Con eso la explicación queda concluida. Les agradezco por su tiempo y hasta la próxima.